Muy buenos días. En este video vamos a trabajar el tema del retrato. Sobre esto existen una innumerable cantidad de libros, de videos, de tutoriales. Existen muchos métodos. Uno de los más famosos es el método Loomis, conocido así por el apellido de Andrew Loomis, su creador. Y hay mucho material que pueden usar para estudiar este asunto. Entonces vamos a hacer un video de un modo muy analítico, muy calmado, donde vamos a comenzar a ver también cómo se fusionan los métodos y cómo se logran de pronto resultados desde una perspectiva más personal, aplicando una metodología que realmente es la que se puede aplicar a cualquier tipo de representación, no solo de retrato, sino de la figura humana en general, que se enfoca en proporciones, en ejes, también comprende las nociones de perspectiva, pero sobre todo la proporción, es decir, saber ubicar cada elemento del retrato en su sitio exacto, calcular las distancias, calcular las relaciones de tamaño entre los distintos componentes del retrato. Y para esto vamos a ir comentando todo el tiempo el ejercicio. Entonces, tenemos para esta representación tenemos una imagen de un rostro femenino que está en la posición de 3/4, considerada esta la posición más compleja. Es mucho más fácil una posición de perfil, incluso una posición de frente, aunque en la frontal toca tener muy en cuenta el equilibrio entre simetrías del rostro. Y en la de 3/4 tenemos el tema de que el eje central de la cabeza, o sea, un eje que describiría aquí el centro de los labios, el centro de la nariz, el centro de la frente, ese eje se desplaza hacia un lado. Es decir, la cabeza giró en este caso hacia el lado derecho de la modelo, izquierdo nuestro. Y al desplazarse, pues cambia bastante la configuración. El método Loomis plantea la posibilidad de comenzar siempre con un círculo que nos permite luego establecer una especie de cruz, es decir, el círculo, el eje central por la horizontal. Estos métodos a veces obstruyen un poco el resultado del ejercicio y afectan la búsqueda del realismo y del parecido, porque muchas veces nos centramos en el método más que en la observación del modelo. Por esta razón, vamos a hacerlo de una manera un poco distinta. Yo comienzo a analizar la imagen y debo tener en cuenta varias cosas. Vamos a, de todas formas, considerar un eje central, digamos, un eje central que viene aquí, que pasa por los labios. Si ven, no es una línea totalmente recta, tiene variaciones. Por ejemplo, acá en la nariz tiene que cambiar la ubicación. Luego los labios vuelven a cambiar, al igual que en la frente. Entonces, yo voy a calcular dónde está ese eje. Por ejemplo, aquí tomo la distancia desde el eje hasta el extremo del rostro. Si la proyecto acá hay una vez, dos veces, tres veces y cuatro hasta que acaba el cabello. Eso significa que nosotros podríamos dividir en 5 partes iguales nuestra composición, determinando dónde queremos que acabe el rostro. Yo voy a decir que va a acabar aquí. Entonces, si voy a plantear el eje central, debo tomar esta medida y proyectarla hacia acá 4 veces más. Para ver aproximadamente dónde va a terminar aquí el cabello. Ahora, el cabello no es lo más importante en este caso, es algo que podemos ir adicionando poco a poco. Lo más importante es ubicar bien los rasgos, ojos, nariz, labios y la forma del rostro. Entonces,
antes de aventurarnos con una definición del eje, ¿sí? Podríamos de pronto solamente tomar el apunte hacia el área de la frente. Solamente eso. Entonces después vamos a ubicar un eje para las cejas. Si miran bien, por estar en 3/4, este eje puede que tenga una ligera caída hacia la izquierda, o sea, desde este punto hacia la izquierda, pero es casi imperceptible, lo cual significa que se puede lograr, si miran bien, se puede lograr con un eje bastante recto. Entonces, vamos a plantearlo. En este caso tengo una ubicación un poco incómoda, pero lo vamos a intentar. Y si se fijan bien, ya le he dado un poquito de esa caída de la que estoy hablando. Tiene una ligera caída hacia allá, pero es casi imperceptible. Entonces, aquí ya tenemos un apunte importante, que es el área de las cejas. Ahora, para proporcionar correctamente es muy importante tener en cuenta todo el tiempo mediciones. Y como les decía, voy a ir alterando el método constantemente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta distancia desde el eje central. Acuérdense, estoy comparando eje central. Esta distancia desde el eje central hasta el extremo aquí. Y la voy a proyectar desde la altura de las cejas hasta la parte baja de la nariz. Y como se dan cuenta, es una vez y casi 2 veces. Pero no alcanza a 2. Entonces, tomo esto una vez y casi 2 veces. Es decir, aquí ya podemos decir que tendríamos la parte de abajo de la nariz. Luego, no hay que ser tan observador para darse cuenta de que esta es la mitad. Este punto negro debajo del ojo, debajo del párpado, es la mitad entre esta distancia y esta. Es decir, que si lo planteo aquí, tendría ubicado esa parte. Fíjense, en lugar de definir dónde pasan los ojos, exactamente estoy definiendo cómo es el área entera de la cuenca ocular. Estaría ubicada entre estas dos líneas. Entonces, ahora sí vamos a ubicar el centro del ojo y si se dan cuenta está un poco más abajo de la mitad de esa área que quedó. Es decir, más o menos aquí. Fíjense cuántos apuntes. Es muy importante en el retrato, así de esta manera bien analítica, que no nos apuremos nunca. A veces queremos definir las cosas de un golpe y eso puede ser muy contraproducente. Entonces no debemos apurarnos, y con mucha calma. Vamos a ver esta distancia ahora, de la ceja hasta la nariz, para compararla con la que hay de la nariz a la barbilla y se pueden dar cuenta de que es lo mismo. Es bastante parecida. ¿Sí? Aquí llega la barbilla. El área de sombra no nos permite verla bien, pero llega hasta aquí. Entonces, fíjense que acá tenemos felizmente una proporción igual, una relación de tamaño igual, entonces eso nos facilita un poco el trabajo. Una vez, 2 veces, y ya sabemos que acá vamos a tener la barbilla, aquí termina el rostro. Fíjense que son solo apuntes demasiado importantes para poder establecer todo. Entonces estoy primero buscando sobre este eje inicial que había trazado, buscando las líneas horizontales. Ahora sí podría de pronto comenzar a aventurarme con el eje de la nariz, cambiándole un poco su orientación, teniendo en cuenta que él después viene y conecta aquí abajo para salir con un eje distinto en la boca. El eje de la boca ya vuelve más o menos a tomar la línea que habíamos establecido en la frente. Es como si fuera una consecución de eso. Y tiene una inclinación similar, porque esto sí, la idea de la esfera en la cabeza es precisamente la que nos da esta idea, ¿no? De que aquí se inclina, aquí también se inclina, como si intentara comenzar a buscar un círculo que no vamos a dibujar porque lo está buscando, lo está intentando encontrar el eje. Sobre todo acá, en la barbilla ya se inclina más. Fíjense que son datos muy importantes, pero hasta ahora no tenemos ninguna cercanía con el retrato en cuanto a definición, más sí en cuanto a proporciones.
vamos a encontrar la nariz. Aquí también es muy importante la memoria. Quiero que recuerden que este punto aquí, es la parte baja de la nariz. No es esto, es aquí abajo. Esa otra parte, si quieren, la pueden marcar como para que no se les olvide, aproximarse un poco y decir, bueno, por ahí más o menos está toda esa zona de sombra. Ahora, vamos a encontrar la boca. Había dicho la nariz, no. La boca, el centro de la boca. Entonces, venimos acá. Cuando tenemos un modelo real, no una foto, pues todas estas mediciones también se pueden hacer usando el lápiz y los dedos. Entonces, tomamos aquí 1, 2, 3 y un poquitico. Entonces, 1, 2 y la de abajo un poquitico más grande. Eso significa que aquí, más o menos en esta línea, estarán los labios. Pero fíjense, no hago líneas demasiado grandes para que no se nos dificulte después comprender cómo se comporta el labio en general, porque si miran bien esa línea baja y baja aquí también, pero no hay que apurarse demasiado con eso. Se ve un poco extraño, pero es porque recuerden que esta es la parte de abajo de la nariz. Todo el tiempo he insistido en eso, entonces ahora vamos a colocar la parte alta del labio. Está un poco más arriba de la distancia que ya hemos cuadrado ahí, es decir, más o menos acá. Y la parte baja pues es un poquito menor. Fíjense que todo el tiempo estoy comparando. La de abajo, el labio de abajo es menor en el grosor que el labio de arriba. Entonces simplemente yo valoro eso y lo esbozo. Y luego tenemos una sombra ahí. Fíjense que a veces muevo los ejes. Esta sombra la voy a plantear con un poco de inclinación. Y luego tenemos una sombra también abajo en la barbilla. Fíjense todos los datos hasta ahí. Estos apuntes son sumamente necesarios, pero hasta ahí no tenemos todavía una forma general. Repito, esto es una manera de usar esos métodos basada, como les decía, en las proporciones y los ejes. Ahora es cuando la cosa se vuelve difícil. Siempre que llegamos a este punto, bueno, hasta ahí estábamos bien, comparamos distancias, no hay problema, podemos sacar, por ejemplo, la altura de la frente. Vamos a tomar esta medida de nuevo y subimos y nos damos cuenta que este rostro es bastante simétrico, entonces a mí me dijo que la frente era un poquito menor que esta distancia, solo un poquito menor. Entonces bajo y la hago un poquito menor. Voy a corroborar eso. Está muy igual, entonces hay que bajarlo un poquito más. Cada vez que hagan una nota de estas también van teniendo en cuenta que no tienen que ser líneas rígidas. Se pueden tener sus curvaturas. Entonces, ahora es cuando comienza lo difícil, les decía, porque tenemos que calcular muy bien ahora para poder darle la definición a la cabeza, que es donde la cuestión del parecido comienza a manifestarse. Entonces, vamos a ver cómo definimos toda esa cabeza. Primero, vamos a recordar que aquí está la ceja y que el punto más ancho del rostro está un poquito aquí debajo de la ceja. O sea, ella hace aquí una curva. Si miran bien y buscando la parte de abajo del ojo, por eso es que estas líneas son tan importantes. Vean, aquí estoy encontrando este punto de máxima curva y ya sé que está un poquito arriba, por eso lo dejo aquí, un poquito arriba de la parte baja del párpado que ya habíamos apuntado donde está, y a su vez está un poquito más abajo del centro del ojo. Entonces ahí yo cierro esa curva. Al principio es muy útil también las líneas rectas. Si miran bien, yo voy tratando de lograr con unos planos muy rectos. Ahora, si miro esto aquí, me doy cuenta de que hay una salida, una inclinación fuerte de nuevo aquí, buscando el mentón. Y como bien recuerdan, aquí yo marqué la sombra de la nariz y esta es como la parte alta de la nariz. Entonces, si la proyectamos hacia acá, nos damos cuenta de que esa curva se hace más pronunciada un poquito más arriba de la punta de la nariz. Nótese la suavidad de los trazos, ¿no? Son trazos muy suaves, a veces repetitivos.
Y vamos a marcar, ya teniendo en cuenta esto, o sea, dónde está esa curva, podemos más o menos aproximarnos. Si tenemos en cuenta el eje central, ¿sí? Por ejemplo, este punto de apoyo, si lo tenemos en cuenta, nos podemos percatar de que aquí la nariz llega más o menos a la mitad del camino entre este punto y el extremo del rostro. Entonces eso significa que más o menos por aquí tenemos la nariz. Fíjense cómo comienza a cobrar sentido ahora todo. Y de ahí para arriba, si tenemos en cuenta que este es el eje central, podemos más o menos aproximarnos a la nariz. Esto lo estoy planteando para que me ayude a entender lo que va a pasar con toda esta área. Y luego miramos que un poco más en la parte alta del ojo, esa curva se pronuncia, o sea, la línea llega recta, se pronuncia una curva para salir aquí hasta la ceja. Y vean cómo ya se va configurando el área. Ahora, ¿yo por qué necesitaba este dato? Es porque voy a hacer una comparación. Voy a proyectar hacia abajo esta línea de la nariz para ver a dónde es que debo llegar a conectar aquí con la barbilla esta línea, que como pueden ver baja casi recta. Entonces, si coloco mi lápiz aquí, me doy cuenta de que ella entra. Este punto está mucho más adentro que esta línea que yo estaba haciendo aquí, entonces podría ser más o menos por acá. O sea, aquí sube la barbilla. Esa línea tiene pues sus variaciones también. Y después tendríamos que robarle un poquito de tamaño a esto. Voy a tomar algunos pequeños apuntes ya que tengo más o menos planteada el área de los labios. Como pueden ver aquí se pronuncia un poco esa línea aquí. Luego entra. Estos son cuestiones de mucha sutileza. O sea, viene aquí, entra un poquito y ahí sale después la barbilla. Luego aquí también tiene una pequeña inflexión hacia adentro y sale. Por ahora lo podemos ir dejando así. Ya luego vamos a trabajar de nuevo sobre esa zona y vamos a buscar más definición. Voy a tomar aquí el punte como del cuello tal vez, aunque no es necesario verlo, pero me ayuda a encajar un poco más la figura. A veces hay líneas que planteamos, por ejemplo, esta recta ya me confunde, solo por eso voy a tratar de perfilar una curva ahí. ¿Sí? Solo para que esto no me esté como haciendo tanto ruido. Entonces vamos ahora a ver que ya se está configurando un poco el rostro, nos estamos acercando. Vamos a ver ahora esta misma línea, la voy a tirar hacia arriba. ¿Se acuerdan la línea del extremo de la nariz? La voy a proyectar hacia arriba y me doy cuenta de que ahí es donde tengo que llevar la inflexión de la frente un poco más abajo de la línea que ya habíamos hecho. Fíjense, todo es un sistema de relaciones bien complejo y bien interesante. Entonces, eso significa que esta línea, que aquí también tiene otra pequeña curvita, va a subir hasta ese punto. Y bueno, ahí tenemos una elevación también. Y como sabemos aquí, ya podríamos de pronto bajar, empezar a aproximarnos. Ya es cuestión de ir viendo como los ángulos que cada área tiene y comenzar a buscar unas proximidades. Por ejemplo, con esta parte. Si notan, yo salí un poquito acá porque al estar en 3/4, aquí en la nariz se forma como un volumen que lo da la parte lateral. Tal vez en la foto no se observa bien, pero sí es como que la nariz llega aquí y luego se forma un pequeño volumen del lateral hacia allá.
es decir, la parte que corresponde a esta en la nariz, al volumen en torno al orificio, en el lado de allá está generando aquí un volumen. Eso es uno de los detalles más complejos de la posición de 3/4, por eso llamó la atención. Ahora, fíjense, hay una línea que conecta ese punto, con el extremo del labio acá. Como ya tengo marcado esto, entonces voy a hacer muy suave esta línea para saber a dónde debe llegar el labio por aquí. Fíjense qué útil es el método. Y de una vez estoy configurando un plano también acá muy interesante, que es el mismo que se repite por el otro lado, pero que todavía no lo voy a definir porque no estoy apuntando información suficiente acá. Ahora, lo que sí sé es que de esta línea tenemos que acercarnos a la que acabo de plantear para poder bajar aquí al labio. Y por debajo tenemos que el labio entra un poco más. O sea, está un poquito más hacia la derecha, más adentro. Fíjense que les estoy describiendo todo lo que está pasando por mi cabeza cuando dibujo. Voy a tomar aquí el pequeño apunte de esa curva que hace el labio. Voy a reafirmar un poco esta línea también y voy a conectarlo aquí. Ahora, yo puedo ya de una vez calcular más o menos aquí dónde va el labio. De hecho, eso es muy útil. A veces los labios coinciden con los ojos. Por ejemplo, si yo lanzo una línea aquí, pueden ver que es un poquito más afuera. Entonces esa línea me va a dar más o menos el centro del ojo. Y este dato es muy importante. Fíjense los sistemas de relaciones, cómo subo líneas para entenderlo. Es probable, teniendo en cuenta el sitio donde ubiqué esto, es probable que mi nariz esté quedando un poco adentro. Solo no quiero trabajar demasiado aquí porque esa área es bien clara, pero la voy a sacar un poquitico con mucha sutileza. Entonces, les decía que vamos a encontrar el labio porque aquí tengo ya yo el eje central aquí. En mi caso, este eje debería desplazarse un poquito hacia el centro. Sí. O sea, vamos a no tener en cuenta esta, sino que el eje debe tener una curva más fuerte ahí. Esto pasó porque separé un poquito la nariz. Tengan en cuenta eso también. Todo el tiempo, mientras vamos tomando decisiones y haciendo cambios, hay que actualizarnos. Entonces, ya actualizando eso, yo voy a calcular aquí que esta distancia que hay del centro de los labios hasta aquí, hasta ese extremo, si la proyecto hacia acá sería una vez, 2 veces y media más o menos. Bueno, no alcanza a 2 veces y media. Entonces, si tengo ese punto, esto una vez, 2 veces y media más o menos. Y ahí estoy teniendo ya el extremo del labio aquí marcado. Y más o menos ahí podemos esbozar. Fíjense, primero con una línea recta, buscando definir ese plano. Luego sí ya vemos que esto entra aquí más, que de pronto hay una curva aquí en el labio, etc. Pero eso se va haciendo después. Primero la recta, el plano, entender el plano completo. Lo mismo pasa con el de abajo, recta y recta antes de definirlo. Fíjense que ya ahí nos acercamos bastante al parecido de esos labios. Si definimos un poco mejor esta línea, se nos parece aún más. Listo. Entonces, teniendo estos datos aquí, vamos a seguir hacia arriba.
Fíjense, me concentré aquí en los labios, pero no me debo demorar más, porque fíjense toda la información que falta arriba. Entonces, recuerden que aquí tenemos el eje central en este punto, ¿sí? Que ya habíamos planteado esta curva aquí fuerte de la nariz. Entonces hay que ver hacia el otro lado del eje. Hay una sombra que nos ayuda a dibujar. Esto es muy importante también, a veces apoyarnos en las sombras. Esa sombra de ahí nos ayuda muchísimo porque además llega justo aquí abajo como a la altura del párpado. Y fíjense, si yo planteo la sombra, si la proyecto hacia abajo, el punto donde me llegó la sombra, me doy cuenta de que casi coincide con el extremo de la nariz. Si hago esta proyección, entonces el extremo de la nariz está un poquitico más adentro. Y ese dato es muy importante para darle ya el ancho a la nariz. Ahora, muchas veces las narices, hay mucha gente que se les complica. A veces se recomienda esto, dividirlos en planos. Por ejemplo, este es el plano superior de la nariz. Este que tengo entre esta línea y el extremo. Que a su vez viene aquí abajo buscando su parte, su plano inferior. Recuerden que aquí hay un detalle que es que alcanzamos a ver algo del otro lado de la nariz por acá. Entonces voy a dejar eso planteado para que no nos dé problema después. Y tenemos aquí más o menos esbozada el área de sombra de la nariz, teniendo en cuenta que aquí es un poco más alta, la podemos plantear, y que acá baja para lograr el volumen de esta parte abierta. Fíjense, ya estos son detalles donde uno se centra más en la observación meticulosa de una parte del dibujo. Entonces, esto me permite establecer aproximadamente acá el otro plano que es el de luz arriba y más o menos cerrarlo. Entonces, fíjense, aquí ya me quedó otro plano, que es lo que hablan mucho con las narices, la cuestión de los planos. Al igual que acá hay otro planito que es el que hace el área de sombra que tenemos aquí. ¿Qué falta? Entonces más o menos esbozar el orificio aquí. Fíjense, más o menos llega hasta esta luz. Vamos a esbozarlo, debe llegar hasta esta línea, que es el apunte que tenemos. Y acá se separa de esta sombra. Es más estrecho acá, en esta parte, y más ancho abajo. Podríamos esto sí sombrearlo, como les dije, hacemos variaciones sobre el método. Por ejemplo, pongo un poquito de sombra ahí para ver cómo se está comportando eso que acabo de dibujar. Acá también hay una sombra. La voy a plantear para que no se sienta aislada. Y según lo que acabo de dibujar, entonces puedo ahora sí definir un poquito más la parte externa aquí de la nariz. Y definir esta zona donde encaja la nariz más arriba del labio. También podría profundizar un poco acá en la sombra. No demasiado, un poco para entenderlo. Porque recuerden que después, si oscurecemos mucho el dibujo, después puede haber algún error. Puede que tengamos que regresar a hacer cambios aquí. Y si hacemos eso, pues estaríamos dañando el papel, el dibujo. Y bueno, comenzaría todo ese proceso de borra y vuelve a dibujar. Y eso no es bueno. Entonces hay que mantener el dibujo todo el tiempo bien suave, bien clarito. Incluso yo lo estoy haciendo un poco más oscuro para que ustedes lo vean, pero se podría plantear todavía más claro. Bueno, aquí termina esa sombra, lo voy a marcar también. Y como ya habíamos visto, hay un plano aquí que yo antes lo proyecté suave, pero ahora sí lo puedo marcar un poquito más, que es el que sale de este punto hacia la sombra, que es el mismo que estaría por este lado. Bien, fíjense toda la información que tenemos ya. Entonces,
para cerrar esta parte del video, vamos a construir un poco ya los ojos, que pues, ustedes saben es algo que se le tiene mucho miedo, es un poco difícil y en este caso es complejo porque hay un sistema de sombras ahí bastante difícil, entonces vamos a apoyarnos en esas mismas sombras porque ya tenemos los apuntes. Por ejemplo, fíjense que acá estoy determinando una pequeña luz que hay en el extremo antes de meterme con el ojo. Todavía no estoy entrando en el ojo. Entonces, aquí ya tengo el apunte del párpado y estoy determinando mejor el área. Tengo el apunte del centro del ojo y tengo acá una guía, una línea guía que me permite comenzar a plantearlo. Fíjense. Lo voy buscando poco a poco y sigo con la misma lógica de las líneas rectas y los planos. Aquí sería un error terrible ponernos a delinear ese ojo con una línea rígida porque no va a salir nunca. Solo nos llevaría de nuevo al mismo proceso de borre y borre y borre una y otra vez. El párpado, lo conecto. Vean con líneas rectas cómo ya logré establecer la cuenca ocular aquí. Y lo estoy haciendo muy clarito. Esto sí, los ojos son una cuestión muy importante en el retrato, entonces llevan todavía más delicadeza, más mesura. Y de una vez teniendo esto puedo plantear aproximadamente la pupila. Sin ponerme a dibujar ahora que si el brillito, que si el centro de la pupila, no. Ahora, esta línea de arriba tiene una sombra más fuerte, entonces me voy a dar aquí el gusto de engrosar esa línea porque es la sombra que el párpado de arriba proyecta sobre el ojo. Como les decía, todo esto es un sistema de sombras complejo. Podríamos marcar, si se quiere, aquí como el alto de la ceja y el párpado superior. Hacia acá, como pueden ver, no he colocado tanta información porque todo esto está envuelto en una sombra. El último apunte que voy a tomar es el de la sombra de la parte del párpado inferior, la parte baja. Esta. Y vean, ahí se puede apreciar cómo se configuró ese ojo sin necesidad de delinearlo demasiado, de definirlo demasiado. Ahora que tengo eso puedo también reafirmar esta línea. Voy a tomar este apunte de la sombra de aquí, de la barbilla también. Porque estos planos también son muy útiles para entender el dibujo. Por ejemplo, esta sombra, como ya tengo información aquí, las puedo ir planteando algunas sombras de estas. No sé si notan que todo el tiempo voy de un lado a otro y voy cambiando. Y eso para mí es una estrategia porque a veces es bueno distanciarnos de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, estábamos trabajando en los ojos, pues no está mal tomar una distancia un momento y relajarnos con otra cosa y luego volver ahí porque sabemos que es una zona muy difícil el tema de los ojos. Fíjense, acá podemos empezar a configurar la cabeza un poco. Y además nada es en vano. Si yo determino algo de información de acá, me es más fácil ubicar el ojo después aquí. Entonces, por ejemplo, esta luz más o menos del ancho de la nariz, un poquito más tal vez. Entonces ahí puedo de una vez empezar a buscar y proponer planos. Siempre teniendo en cuenta las proporciones. ¿Dónde llega aquí el punto de
quiebre del plano, ¿sí? Entonces llega como aquí a la parte baja de la nariz, entonces de ahí lo saco. Y es un ejercicio muy de aproximación, ¿no? Pero nos permite establecer todo. Por ejemplo, la frente. Esta distancia aquí cabría 2 veces. Entonces tengo 1 y 2 veces. Aquí toca subir un poco más recto, incluso abierto, porque el cabello generó ahí una luz. Fíjense, ahí ya esto está conectado con el ojo, esa sombra. Y desde el centro del ojo más o menos, un poquito más abajo, sale para acá también una sombra. Y más o menos ya configuré ese plano, ¿sí ven? Todo esto ahora nos ayuda a entender dónde se ubica el ojo y cómo. Entonces para cerrar este video vamos a hacerlo en 2 partes. Para cerrar vamos a trabajar un poco aquí el ojo. Recuerden lo del eje, él debe subir hasta acá un poquito. Y luego bajar. Ligeramente aquí. Ahora, vamos a encontrar puntos de referencia. Nariz coincide con lagrimal. Aunque el lagrimal está un poquito más a la derecha de la nariz, pero casi coinciden. O sea, aquí podríamos ubicarlo. Y fíjense, esta línea de sombra que habíamos hecho nos ayuda a entender el dibujo por este lado. Entonces, más o menos ahí por el centro del ojo se cierra esa sombra. Esta de acá me refiero. Entonces ahí la cerramos. Para entender cómo se configura el ojo. Entonces vamos de nuevo con las líneas rectas. Esto ya sí es la parte de mera observación. Y fíjense que todo el tiempo voy tomando apuntes circundantes. La ceja, la sombra, antes de venir a definir el párpado. Hay un detalle y es que este párpado aquí abajo está un poquito más arriba que el del lado de allá, pero es algo muy ligero, entonces también puedo tomar ese apunte. Y recuerden que por acá venía la sombra baja del párpado, que debe ir buscando allá hacia la dirección del lagrimal. Okay, entonces el lagrimal estaría más o menos aquí. Y si ven, el párpado de abajo es casi recto. Luego sube un poquito de este lado. O sea, se preguntarán, ¿hasta dónde llevo el ojo por aquí? Entonces ahí es donde vale comparar. Vamos a ver distancias. Por ejemplo, voy a buscar esta zona, aquí el punto más oscuro, con el lagrimal. Entonces me llevo eso hacia la nariz, por ejemplo, y me doy cuenta de que es más o menos lo mismo que la nariz de ancho. Entonces ahí es cuando sabes a dónde llegar. Siempre las distancias, siempre las proporciones. Fíjense que aquí tenemos el eje central del ojo, ¿no? Entonces ahí hay que ver que por la posición de la foto el ojo está bien centrado, entonces no podemos obviar eso. Aquí se crea una sombra muy fuerte, la vamos a plantear para entender cómo conecta eso con el lagrimal. O sea, todo esto es como una gran sombra.
aquí baja y acá sube el ojo. Y acá se crea también una sombra bien grande. Fíjense cuánto estoy tomando de apuntes antes de estar definiendo el ojo, porque a veces se intenta hacer toda esa línea oscura y el ojo no queda bien. El ojo es algo muy difícil y aquí hay que tener en cuenta todo su sistema de luces y sombras, todo lo que los rodea, para que quede bien planteado. Acá puedo plantear el párpado también, que es el que sale aquí un poquito más. Y en esta parte se funde con la sombra, dejando aquí un espacio pequeño para la luz. Entonces, ¿se acuerdan de la ceja famosa? Aquí podemos subirla, ya que dejamos el espacio libre para la luz y nos damos cuenta de que no debe ser tan inclinada, entonces vamos a bajarla un poquito. Y ahora sí, con toda esa cantidad de información ya me atrevo a plantear la pupila, porque ya sé cómo va a quedar esta luz y cómo va a quedar la luz del lado de allá cuando la dibuje. Como les decía, estas cuestiones del centro de la pupila, las zonas más luminosas, las más oscuras, se pueden hacer ya en la etapa del claroscuro. No es necesario ahora definir completamente la pupila, solo saber que su centro está desplazado hacia la izquierda por la misma cuestión de la posición de 3/4 y la dirección de la mirada. Entonces podríamos hacer ese puntico por donde está el centro de la pupila. ¿Sí ven? Menos distancia aquí y más distancia acá. Bueno, eso es, fíjense cómo logramos plantear todos los rasgos solamente teniendo en cuenta los análisis de proporciones, los ejes, las distancias entre cada parte. Ya lo demás es cuestión simplemente de calcular. Vamos a ver después en otro video cómo planteamos el resto de la cabeza y de pronto cómo logramos un poco más de definiciones aquí antes de pasar al claroscuro. Por favor, tenga muy en cuenta el tiempo. Este video demoró 42 minutos, o sea, en tiempo real de dibujo, lo cual significa que esto es un ejercicio de mucha paciencia, de mucha calma, donde se necesita tener toda la seguridad posible antes de definir nuestros trabajos. Entonces, los invito a trabajar de esta manera, de un modo muy analítico y muy estructural.